Buen día. Hoy vamos a hablar del tema 3, que es la configuración y administración del espacio en disco. Vamos a definir lo que es el espacio de almacenamiento. Y la mayoría de las bases de datos se almacenan en las llamadas memorias secundarias, especialmente en discos duros, memorias flash, CDs, DVDs, etc., medios ópticos, como ustedes le quieran llamar, para su mejor uso. Las razones por las cuales estos datos se almacenan en memorias secundarias, pues es generalmente que los datos son demasiado grandes para poder entrar en la memoria principal, y la memoria secundaria puede ser más barata que las primarias, aunque estas últimas tienen mayor velocidad. Las memorias secundarias son más útiles en el almacenamiento de datos permanentes, puesto que la memoria primaria es prácticamente volátil. Las técnicas empleadas para almacenar las bases de datos son importantes, ya que nos van a permitir el acceso y la recuperación a los mismos. Y obviamente aquí va a depender del administrador qué técnicas se emplea, obviamente cómo está constituido el sistema, inclusive la estructura del gestor. Y bueno, técnicas de almacenamiento son independientes de la base de datos, pero es una técnica importante que se debería hacer para poder salvaguardar la información y obviamente pues tenerla al día y tener los datos precisos en el momento. Y obviamente pues también lo tiene que tener la estructura de la base de datos, entre otras características. Los que se encargan de hacer esto pues son los diseñadores o los administradores de bases de datos. Tienen que ver las capacidades del sistema y cómo lo puede hacer el sistema gestor de base de datos. Obviamente tienen muchas técnicas. La idea de los encargados de la base de datos es que se encuentren las técnicas idóneas para que permitan una mayor velocidad de poder acceder a los datos. Veamos ahora la definición del espacio asignado para cada base de datos. Bueno, aquí hay 4 elementos que debemos nosotros checar. Dentro de un ejemplo, dentro del servidor de SQL Server 2005, las bases de datos utilizan 3 tipos de archivos. El primero son los archivos de datos principales, que en este caso pueden repartir en varios archivos para mejorar el rendimiento de la base de datos. El archivo de datos principal es el punto de partida donde la base de datos apunta a otros archivos de la misma base de datos. Y cada base de datos tiene obligatoriamente un archivo de datos principal. Generalmente tienen extensiones .mdf. No todos, pero dependiendo del sistema. Los archivos secundarios, bueno, son todos los archivos de datos menos el archivo principal. Puede que algunas bases de datos no tengan archivos secundarios y generalmente tienen una extensión NDF o dependiendo del sistema gestor y pueden tener muchos grupos de estos archivos. Los archivos de registro, los archivos de log, que almacenan prácticamente las bitácoras con toda la información del registro, que se utiliza para recuperar la base de datos, también denominado registro de transacciones. Como mínimo tiene que haber un archivo de un registro para cada base de datos, aunque también pueden tener varios. La extensión de estos nombres puede ser un LDF, dependiendo del sistema gestor de base de datos es como los van a nombrar. Las bitácoras también son importantes. Es un componente esencial en SQL, el cual se utiliza para registrar el historial de cada modificación que sufre la base de datos. Es decir, qué usuarios entraron, qué hicieron, quién hizo la inserción, quién hizo la actualización, quién consultó, etc. Todas las instrucciones que podamos manejar como SQLs. Y obviamente es de vital importancia porque mantiene lo que se llama la integridad de los datos y poder saber qué cambios se hicieron, quién lo hicieron y para detectar si errores o anomalías al sistema o para cancelar las transacciones que no sean verdaderas o que sean espúricas. Después o durante la operación de la base de datos de la escritura tiene como prioridad que todos los cambios primero se escriban en la bitácora y después se realicen ya físicamente en la base de datos. ¿Qué tan frecuentemente hay que hacer los respaldos? Bueno, esto va a depender en función de los factores principales, de con qué frecuencia se actualicen o se cambien los datos o se modifiquen los datos y obviamente la forma de la organización
qué tan sensible es la organización a la pérdida de la información. Entre más frecuentes sean los respaldos, obviamente vamos a tener una mayor información, una mejor calidad de la información y obviamente los datos correctos y precisos. Para eso, bueno, vamos a ver el concepto de particiones. La partición facilita el uso de tablas e índices grandes que se permiten administrar y tener acceso a subconjuntos de datos de forma rápida y eficaz, de manera que mantienen la integridad de la colección de los datos. Y para este tipo de particiones, pues podemos ver una partición horizontal, que consiste en poner diferentes filas en diferentes tablas. Y aquí nos marca un ejemplo donde se pueden poner los códigos postales, que es que sean menores a 50.000 los ponen en una tabla, le llama clientes y los que son de 50.000 o más lo ponen en otra tabla que se llama cliente y después se puede hacer una vista donde se pueden juntar los dos para tener un panorama de todos los elementos o de todas las personas que integran ambas tablas. Tenemos una partición vertical que consiste en crear miles de tablas con miles de columnas y crear tablas para ponerlas en columnas restantes. En lugar de hacerlo de manera horizontal se hace por cada uno, en manera de renglones, ahora se va a hacer por columnas. Espacios privados permiten que que los administradores, redactores y gestores de bases de datos el conjunto del sitio de los datos. Algunas bases de datos tienen espacios privados, llamados comúnmente paneles de control, que son formularios que aparecen en una base de datos. Y bueno, los paneles de control sirven de puerta principal o recibidor para una base de datos, en el sentido de que se dirigen a las personas hacia determinadas tareas, como introducir o buscar datos. Sirven también para mantener alejados a los usuarios de las tablas que contienen datos en tiempo real. Cuando se recibe una base de datos, se debe adentrarse más allá en el panel de control para averiguar cómo están estructurados los datos. Pero merece la pena echar un vistazo inicial al panel de control, ya que puede tener algún indicio de las tareas del diseñador de la base de datos que consideró para realizar los usuarios con los datos. Y los espacios para objetos, pues ahí van a encontrarse los nombres de los objetos. En este caso, dependiendo del gestor, tiene diferentes reglas y estrategias, pero bueno, podemos decir que tiene un Active Directory, que es una instancia que está definida en la clase del esquema, y cada atributo tiene que asegurarse lo siguiente: la identificación de cada objeto en la instancia, la compatibilidad de los IDs de seguridad, la compatibilidad de los estándares LDAP para los nombres de los directorios, y los objetos principales de seguridad, como las cuentas de usuario, pueden cambiarse de nombres, moverse, inclusive en una jerarquía de dominios anidados. Para reducir estos efectos de cambio, asignar nombres de cuentas en una jerarquía de dominios anidados, Active Directory propone un método simplificado de los nombres del inicio de la sesión de los usuarios. Para obtener información, verificar en este caso lo que es el Active Directory propiamente de este gestor que estamos manejando, que es el SQL Server. Y otro elemento importante son los segmentos. Los segmentos de datos no deben usarse para limitar los datos seleccionados de las tablas hechas de la partición y de los datos incluidos en la partición. Los segmentos son aplicables a objetos. Y vamos a encontrar dentro de ello con tres elementos importantes. Primero, que es la memoria compartida. La memoria compartida contiene todos los datos intervenidos como grupos de memoria, tablas de bloqueo, memorias intermedias de registro, que contiene las entradas del registro que esperan a ser volcadas en el almacenamiento estable, planes de consulta en caché que pueden ser realizados o pueden reutilizarse de nuevo en la misma consulta. Los tipos de bloqueo es el mecanismo en el que las bases de datos por defecto es un bloqueo a nivel de fila. Las diferentes transacciones pueden actualizar diferentes filas dentro de la tabla sin inferir unos a otros, a pesar de que por el modo por defecto de bloqueos fila, Oracle 10 permite bloqueos a nivel superiores si es que son necesarios. Instancias múltiples se llaman así al hecho de poder ejecutar un programa más de una vez al mismo tiempo.
Hay programas que no admiten más que una sola instancia. Es decir, que si ya se está ejecutando, por más que lo cliques o lo bloquees en el nuevo icono o en el menú, no aparecerá un nuevo ejemplo del programa. Con las bases de datos se complica un poco porque si un usuario modifica un registro que otro usuario tiene también abierto, la modificación que se haga en una instancia deberá reflejarse inmediato. Es una actualización en cualquier instancia abierta de la misma base de datos. Y eso sería un panorama general de lo que es el tema de configuración de administración del espacio en disco. En la próxima clase haremos algunas prácticas de cómo crear los espacios en disco, los famosos table space, creación de usuarios, y después veremos lo que serán los roles. Que tengan buen día, muy buenas tardes.